Néstor. ¿Todo bien por ahí? Néstor, no sé si es que vos estás familiarizado con Todo el bien. término distópico. ¿Lo has Sí, escuchado? ¿Lo has usado en algún momento? sí, sí. Soy fanático de las distopías. Ajá. ¿Qué me podés Primero voy a contar mandar. de la distopía? Así como para ir haciendo un precalentamiento y después arrancamos con la diapositiva. Bueno, son modelos que la verdad que proponen todo lo opuesto que se viene trabajando de Tomás Moro hasta aquí, que son sociedades perfectamente organizadas, que terminan en un grado de armonía, de convivencia de los distintos miembros. Pero bueno, en el caso de las distopías siempre se parte de buscar hacer un bien y se termina todo lo contrario, ¿no? Ajá, Hay ajá. mucho ahora ciencia ficción en eso, ¿no? El tema de la tecnología, por ejemplo, está en el centro de ese debate. Sí, sí, sí. Hay una serie que me gustaba bastante en Netflix que se llama Black Mirror, Sí, 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 la vi. que es totalmente distópica respecto bueno, distintos episodios que va planteando la serie. Creo que es Ujú. un muy buen ejemplo de distopías actuales con la tecnología. Vos sé que justamente ayer estaba viendo unos videos de YouTube, porque me he suscrito a un par de canales que tienen que ver con esto de la inteligencia artificial, y hay uno que habla sobre noticias. Por ejemplo, hablaban de cómo OpenAI empezó a comprar cientos de miles de placas de video de la última generación, porque son el motor con el cual funcionan todos estos bots, estas inteligencias artificiales. Y bueno, y también por otro lado, Elon Musk está invirtiendo mucho, pero no en placas de video, no en hardware, sino en pagar programadores que desarrollen más software. Este, y se habla de que en vez de mencionar que hay una revolución industrial porque aparece la tecnología, sino que mencionan algunos que este futuro distópico empieza acá en el hecho de que el ser humano, que antes era el que dominaba a la naturaleza y al mundo, ahora va a tener que compartir el espacio y el poder con otra inteligencia que no es humana, pero va dando pasos agigantados en parecerse a la humana, e inclusive dicen que dentro de un año y medio más o menos ya estaría muy por encima de la inteligencia humana. Así que, bueno, sorprendente, para algunos preocupante, para algunos el miedo es lo primero que aparece. No sé si viste el video que pasé el otro día en el grupo. Cada etapa histórica con sus cambios tecnológicos y de paso también los cambios sociales va acompañada de esos temores, de esas resistencias, y bueno, lo que para unos es algo muy bueno, lleno de virtudes, porque habla de progreso y de cambio, de mejora, para otros significa perder ciertos espacios, etcétera. Bueno, y por ahí va esta cuestión, ¿no? ¿Qué pueden hacer las IA por nosotros como temática de arranque para la jornada de hoy? Ujú. Em, yo creo que no tenemos que perder de vista que las IA son y serán herramientas para los docentes, ¿sí? Es decir, el temor de ser reemplazado el profe por una máquina eh, es un temor infundado, porque siempre nosotros vamos a estar detrás del funcionamiento de esa máquina. Siempre vamos a ser nosotros los operarios y los programadores o los generadores de actividades y contenido utilizando esta herramienta. Así que bueno, a modo de ejemplo tengo algunas cositas anotadas acá en esta primera diapositiva de lo que la IA puede hacer por nosotros, tanto en el trabajo áulico, digamos, frente a alumnos, como también el trabajo que hacemos fuera de clase. Porque
vos sabés perfectamente cómo el docente trabaja muchas horas en su domicilio, a la vuelta de clases, quizás con un alto de copias de evaluaciones o trabajos para leer y corregir, etcétera. O bien, como me pasaba a mí en 2 o 3 años atrás, que me quedaba 2 o 3 de la mañana buscando el mapa justo o la fotito que pegaba justo con el tema, más el material de lectura que después yo tenía que recortar y pegar para unas diapositivas, y todo eso ya se ha venido simplificando muchísimo. Y eso es lo que vamos a ir tratando, ¿no? Mirá, por ejemplo, el primer ítem: recopilar y organizar el material educativo. Como mencionamos hace rato, tanto Gemini, que es de Google, como Bing, que es de Microsoft, están ofreciéndonos dentro de las IA respuestas que, además del texto que genera la IA, también nos dan las referencias. En algunos casos referencias bibliográficas, en otros casos referencias a páginas web. Las dos inteligencias, Gemini y Bing, están actualizadas hasta el presente, hasta el día de la fecha, y están abiertas al uso de la web. Entonces, para el profesor significa tener una biblioteca gigante ante nuestros ojos y ante nuestras manos. Entonces, recopilar y organizar el material educativo ahora se ha vuelto mucho más sencillo que nunca antes. Si vos te pones a pensar, 10 años atrás estábamos chochos y comprábamos una PC que traía de regalo instalada la enciclopedia en carta, porque vos entrabas y buscabas con escribir una palabrita en la ventanita de búsqueda, ya te aparecían 2 o 3 resultados. Ahora tenemos infinidad de contenido, ¿no? Bien, en segundo lugar, la posibilidad de generar nosotros mismos nuestro contenido educativo. Y quizás alguno que está escuchando y no ha participado en las anteriores charlas dirá: ¿y cómo hago el contenido educativo con la IA? En este caso, lo más sencillo es hacer resúmenes, y nuestro rol en este caso es ser el filtro de ese tipo de información y contenido para adecuarlo al grupo de clase, al que nos toca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me toca enseñar historia de primer año y yo tengo que darle la instrucción a la IA de que me genere un resumen de tal tema, por ejemplo, qué sé yo, la civilización de los babilonios, y que ese resumen va destinado a un grupo clase con alumnos de 13 años, del primer año de la escuela secundaria de la República Argentina, ¿no? Indicándole todo el contexto y el destinatario de la información, porque si no nos puede salir quizás por ahí con respuestas que van apuntando a alumnos de México o de España, etcétera, ¿no? Así que si le damos bien el contexto y indicamos bien el contenido y le mencionamos cuál es el objetivo del público que va a recibir esa información, ya podemos ir obteniendo un resumen bastante adecuado, apropiado a esas edades y a esos públicos. Y ahí vuelvo a lo que habíamos charlado en la primera jornada de encuentro virtual, que ni los alumnos se hacen más tontos, ni los profesores se van a hacer más vagos por utilizar las IA, sino al contrario. Saber hacer las preguntas más eficientes exigen una mínima tarea de lectura previa, tanto para el alumno como para el profesor. Entonces, en el caso del docente, nosotros que dominamos el contenido a enseñar, tenemos que saber filtrar esas respuestas de la IA e ir copiando y pegando y armando en un archivo de notas o en un Word, por ejemplo, las partes más centrales que más nos interesen. Explicaciones de conceptos clave o hacer preguntas de repaso. Estas dos inteligencias, como te mencionaba, Gemini y Bing, tienen la posibilidad de que vos le adjuntes un archivo. Entonces, supongamos vos tenés un PDF vos tenías, ¿cómo era la materia tuya? Antropología. Supongamos tenés un PDF que hable sobre la familia
en la etapa ágrafa, en la época, digamos, todavía estos pueblos que viven de forma rudimentaria con costumbres así como si fueran todavía de la época de los hombres de las cavernas, que son así nómadas, etcétera. Entonces tenés ese texto que los has ojeado, que ya los has manejado en clases anteriores o que te lo recomendó alguien, entonces lo subí al archivo y le decís, dame 10 preguntas que se puedan hacer a los alumnos a partir del siguiente texto. Entonces lo va a procesar al texto y te va a largar las 10 preguntas. Vos vas a chequear qué tipo de preguntas te devuelve y ahí te vas a ir surgiendo a vos otras nuevas preguntas. Es decir, esto de jugar con la pregunta y la respuesta al docente nos tiene que servir como un muestrario de opciones o como un muestrario, como si fuera una gama de colores y somos los pintores que tenemos que pintar y dibujar algo. Entonces por ahí va la cuestión, ¿no? Entonces sabemos de qué se trata el cuadro que queremos hacer, pero necesitamos ideas y esas ideas son el punto de partida para el trabajo posterior que va a ser frente al curso. Tutorías virtuales también, en el caso podemos proponerle a la IA el texto y decirle vos cuál es el destinatario y que te proponga actividades que el alumno pueda desarrollar. Entonces le pedimos, por ejemplo, 5 actividades que hagan hincapié en la comprensión lectora para que el alumno sea capaz de, y ahí le ponemos nuestros objetivos de tipo conceptual o de tipo procedimental. Entonces, si yo quiero que además de tener comprensión lectora tenga facilidad para la redacción, una redacción que sea clara, coherente y contextualizada, le pedimos de esa manera, con ese tipo de verbos y adjetivos bien elegidos. Entonces nuestro prompt, nuestra instrucción, le dice a la IA cómo va a ser el material. Entonces ya se descarga, vos lo copiás, lo pegás, le das la edición correspondiente dentro de tu archivo de Word y ya lo puedes estar compartiendo. Evaluaciones automatizadas. Se pueden utilizar listas de cotejos. Vos le planteás a la IA cuál es el tema que has trabajado, cuáles son los materiales de documentos que los chicos han leído. Entonces le propones que te haga un listado de cotejo como tareas realizadas o conceptos definidos. Entonces los alumnos van a poder ir tildando como si fuera múltiple choice, haciendo ese tipo de evaluación. Entonces vos simplemente te va a limitar a copiar y pegar dentro de un formulario de Google, por ejemplo, para darle forma y después compartirlo con los alumnos. Creación de actividades, esto hemos visto la vez pasada con Facundo y Leandro, esa noche que vos no podías conectarte. Facundo, como es profe de música, me decía que uno de los temas que tenía en su unidad 1 trataba acerca del origen de los instrumentos. Entonces, ahí en directo y en vivo, haciendo la videollamada, se pusieron a preguntarle Leandro y Facundo cuál es el origen de los instrumentos. Bueno, entonces la IA hacía todo un desarrollo de esa historia, diciendo que aquellos pueblos de épocas antiguas habían comenzado a utilizar instrumentos de madera, de caña, algunos de huesos o quizás de ostras marinas, etcétera, algunos con lengüeta, otros con perforaciones, etcétera, generando una vibración. Bueno, toda la explicación fantástica, y se le proponía que después de haber respondido eso, dame 2 o 3 actividades, y las actividades eran muy fáciles, pero a nosotros 3 que estábamos haciendo ese ejercicio no se nos prendía la lamparita. Y una de ellas que nos pareció fantástica todo era hacer escuchar el sonido de un instrumento de viento y que los alumnos adivinaran o reconocieran a cuál instrumento se correspondía. O por el contrario, presentar la foto del instrumento y que los chicos tuvieran que decir
si ese instrumento sonaría de tal forma o de otra forma, siendo que suenan distintos los instrumentos de metal que los instrumentos de madera, etcétera. Bien, bueno, avanzamos a ver con otra diapositiva. El tema entonces, nosotros nos tenemos que hacer expertos en la redacción de los prompts. Entonces, por ejemplo, acá esta diapositiva está pensada para profesores de historia y la idea era preguntarle a la IA cómo vamos a hacer resúmenes sobre temas de historia. En este caso, vos como todas las materias, la tuya, antropología o filosofía, tienen siempre algún ítem que toca el terreno de lo histórico, porque tenemos siempre ese punto de partida, ¿no? Como acciones o pensamientos o teorías que empiezan a desarrollarse en una determinada edad histórica. Entonces, lo que tenemos que hacer es que pedirle a la inteligencia artificial que nos redacte un resumen y le proporcionamos el tema. Entonces, a ver, por ejemplo, nómbrame algún tema de tu unidad 1 que se te venga a la memoria, Néstor. Bueno, en el caso de filosofía tenemos el paso del mito al logos. Ajá, bien. Entonces, mitos, supongamos, podría ser el tema. Entonces, ¿cómo tendríamos que aclararle, clarificar a la inteligencia artificial cuál es el tema para evitar que discurra por un ámbito que no es el correcto? Porque podemos indicar que los mitos se corresponden a nociones del conocimiento o que también puede tener contacto con las creencias, algunas religiosas, otras de ideas de lo sobrenatural, por ejemplo. Bueno, entonces a ver si haces vos el ensayo, el esfuerzo de indicar cómo le preguntarías a la IA sobre el mito para que el tema del resumen sea específicamente el que a vos te interesa. Y sí, mira, yo recién estaba explorando bibliografía, el caso de antropología, y bueno, acabo de hacer la prueba. Simplemente puse paso del mito al logo, estoy usando el juego ahora. Sí. Y bueno, la IA me contesta que es un excelente tema y me da directamente 5 opciones de libros, los cuales yo podría indagar esa cuestión, y Bien. me explica, ¿no? De qué va cada uno, cada libro. Claro. En líneas generales yo creo que el tema este de los prompts es cuestión de ir afinando de acuerdo a las preguntas que uno va necesitando en el momento, ¿no? Yo no creo digamos que estereotipar tanto las preguntas, sino que van a ir surgiendo también de la iniciativa del intercambio con los estudiantes. Claro, claro. Retomando lo que hablábamos en el primer encuentro, como lo que se pretende es que el alumno adopte la actitud del aprendizaje activo, es decir, pasar de una actitud pasiva a convertirse en protagonista. ¿Cuál crees que sería la manera de lograr eso con la IA? Yo lo puse un poco en práctica el día que tuve examen. Ajá. El miércoles, y bueno, probé eso. En el momento la alumna que estaba teniendo filosofía estaba bastante atorada y le dije, bueno, a ver, tratemos de sacar adelante este tema con la IA. Abrió y empezó y bueno, a hacer estas preguntas. Lo primero que te estoy preguntando es ingresar esas instrucciones en el programa, y a Sí. partir de ahí la respuesta, lo que yo iba haciendo con ella es ir explorando qué partes no entendía, que eran la mayoría, por supuesto. Sí, ¿No? sí. Y entonces yo le sugería que cada cosa que vaya surgiendo, que no fuera de su comprensión, hiciera una repregunta acerca de ese aspecto. Exacto, exacto. Entonces como que se iba abriendo ventanas, yo le decía, se van abriendo como ventanas, como si fuera internet, donde vos vas precisando más y vas como cubriendo de alguna manera los baches que tenés en el conocimiento. Y es la forma en la cual uno va aprendiendo, ¿no? Porque cuando a mí me pasa, cuando uso la inteligencia artificial, siempre exploro qué cosa no
claro sobre las respuestas que me dio para que me la pueda profundizar y a partir de eso ir ampliando el conocimiento que tengo sobre el tema. Exactamente. Es decir, fíjate que nosotros los docentes, este recurso nos sirve como una ayuda para repasar, refrescar nociones que quizás están lejanas en nuestro periodo de formación, y de paso ya va quedando decantado cuál es la parte que es más pertinente y cuál es lo más concreto, como para no caer en la clase magistral súper extensa, con demasiada terminología que por ahí para el alumno no dice mucho. Y bueno, te comento cómo hacía yo el año pasado. El año pasado, el primer trimestre, trabajamos con Lucía, que es ese chatbot que está dentro de WhatsApp, y después empezamos a utilizar POE, que nos daba ya un ChatGPT 3.5 con respuesta un poquito más extensa, con un nivel más elaborado, digamos, de contestación de parte de la IA. Y entonces el tema de la clase yo le planteaba, por ejemplo, supongamos el cierre de los ingenios en Tucumán. Entonces, verbalmente y sin tocar el teléfono, una serie de preguntas, una lluvia de preguntas. ¿Qué pasa si acá en Concepción, donde está el ingenio Corona, de un día para el otro hay una medida del gobierno que dispone que se cierre? Y uno que otro contestaba, y se van a quedar sin trabajo los que trabajan en el ingenio. Y ahí me surge a mí otra pregunta: ¿solamente los que trabajan dentro del ingenio o quién más va a ser perjudicado? Y no, es que también hay otros que tienen finca y que venden la caña al ingenio, me apuntaba otro chico. Entonces hay consecuencias que son directas, otras que son indirectas. Y sí, más vale, porque van a quedar sin trabajo, y si tenían cuentas no van a poder seguir pagando las cuentas. Entonces ellos mismos se van dando cuenta de qué manera hay una repercusión después de una medida política, que digamos ese era el eje del tema que yo estaba trabajando. Y yo le hago a ellos la analogía del gesto de pinza. No sé si vos me estás... no está viendo la pantalla, no está viéndome a mí, pero el gesto de pinza que uno hace con los dedos sobre una foto en el celular, cuando vos querés alejarte, vos haces desde afuera hacia adentro, y la foto que estaba ampliada se achica y te da una vista panorámica. Por el contrario, cuando te dicen, mira, ¿quién está ahí? Y hay una multitud de gente, vos haces al revés, desde adentro hacia afuera, y lo que hace el foco es meterte a vos hacia el interior de la imagen. Bueno, ni más ni menos ocurre con los prompts. Entonces, el nivel de detalle, que es el segundo ítem que tenemos acá, es el nivel de preguntas que nosotros le vamos a hacer en función del detalle que queremos como respuesta. Y fíjate que me pasó a mí con los chicos trabajando con POE, que se acercaban y me mostraban las respuestas que le habían dado, y eran respuestas muy interesantes. Llamaba la atención también el tipo de preguntas que ellos comenzaban a ser capaces de hacer durante esos 80 minutos de clase. Y sin duda se notaba el contraste entre los que no hacen y los que sí hacen, porque los que sí hacían poco a poco ganaban esa gimnasia, esa flexibilidad, digamos, para redactar la instrucción, y las respuestas y los trabajos que hacía eran mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena introducirla, quizás no en todas las clases, quizás no en todo momento, pero sí está bueno esto, ¿no?, de precisar el tema, indicar el nivel de detalle, y en este caso también el público objetivo, como mencionamos hace rato, alumnos de tal curso, alumnos de tal nivel educativo, etcétera. Y también lo último, mira, el estilo de redacción. El estilo de redacción tiene que ver con la manera en que te contesta la IA, que en el caso de POE no te da opciones en cuanto al estilo de redacción, pero vos sí le podés pedir que las respuestas que te las dé, por ejemplo, que sea en un tono jovial, que sea en un tono amigable, que sea en un tono profesional, que sea en un tono escueto,
concreto, o que sea de nivel científico. Entonces ya la respuesta varía mucho. En el caso de las dos IA que mencionábamos al principio, Bing de Microsoft y Gemini de Google, al inicio cuando vos te registras te aparecen 3 cartelitos y hay 3 niveles, 3 estilos de redacción. Y te dice simple, profesional, complejo o algo por el estilo, y la otra tiene también así 3 opciones, entonces ya obtenés la respuesta acorde a eso, ¿no? En fin, lo mismo lo podemos hacer en Poe, como te decía, pidiéndole vos expresamente de qué manera querés que te conteste, ¿no? Hay un video muy chistoso que está en YouTube donde está Santiago Blinkis, capaz que lo sentí nombrar, que es un tecnólogo y informado por el tema de educación, etcétera. Le estaban haciendo una entrevista y él leía con su celular, le he dicho, explícame tal cosa en lunfardo. Y la manera de hablar de la IA en la respuesta era súper graciosa, porque le decía así con esos términos, está todo piola, vos entendiste, loco, que parecía muy gracioso, pero nos da como muestra de qué amplio puede ser el espectro de respuesta que nos da. Bien, ahora te propongo, mira, descargar, escanea con tu celular, fíjate vos donde tenés el escáner, escaneate QR, tómate un ratito, te da un link y de ahí darle donde dice ir al sitio web. Y vas a ver unas diapositivas, ¿sí? No me está saliendo la pantalla que estás compartiendo, ahora te estoy viendo a vos. ¿No te sale la pantalla? Ah, para. A ver, me salgo y lo volvemos a intentar. A ver. Avísame cuando veas algo. Ahí está apareciendo. Si quiere, ¿La podés ver ahí? en el medio de... El QR. hacia la izquierda vos, en el medio nueva, ahí dice dando. Ahí está el QR. Ahí está el QR. Bueno, Ahora sí. escanear el QR y después darle ir al enlace, hacerle clic al enlace y vas a ver una diapositiva. Sí, ahí estoy. Ahí está. 17 imágenes. Exacto, eso. Dice revolucionando el aprendizaje histórico, potenciando nuestro conocimiento conceptual con la inteligencia artificial. Con las flechitas de abajo puedes ir cambiando de diapositiva. Y es solo a modo de ejemplo, ¿no? Esto que te estoy mandando. Tanto las imágenes, los títulos y los epígrafes que tiene cada uno de las diapositivas, no las hice yo. La hizo una IA, ¿sí? Hay una página web que está alimentada por IA y que se llama WePick, en inglés wepick.com. Entonces vos ahí te registras, pones tu correo de Gmail y después ya directamente escribís el tema, le pones el tipo de lenguaje, el nivel, digamos, que va a tener el auditorio, y en cuestión de segundos, no sé si 30, 40 segundos, ya se te descarga, le elegí la cantidad de diapositivas que vos quieres y ya se te arma la diapositiva. Inclusive te da la posibilidad de que vos toques, hagas clic y vayas corrigiendo, borrando, agregando cosas. O sea que se acabaron esas eternas noches en las que uno se quedaba desvelándose buscando una fotito para tal tema o el resumen de un libro, transcribirlo, tipearlo en la PC, en una diapositiva de PowerPoint, porque ahora ya lo podemos hacer. Bueno, volviendo a esto de lo distópico que hablábamos hace rato, muchas veces la gente que tiene resistencia al proceso
cree que el alumno se va a hacer cada vez más ocioso por tener todo tan fácil a la mano. Siempre estamos con esa creencia de que el alumno sabe muchísimo más que el profesor en cuestiones de tecnología. Y en algunos casos sí, nos puede llegar a sorprender, pero siempre nosotros tenemos el sartén por el mango y la metodología no nos tiene que superar, sino por el contrario nos tiene que servir como herramienta, ¿no? Entonces le podemos pedir a los chicos que nos hagan una diapositiva de tal tema y ellos capaz que ya lo vieron y lo usaron y nos traen una diapositiva que está fantástica en cuanto a ilustración y a contenido. ¿Y cuál va a ser nuestro rol? Preguntarle cuál ha sido el prompt que él ha hecho para que la IA le haga una diapositiva que está tan buena como la que acaba de presentar. O si le pedimos un texto, una redacción o un ensayo de alguna lectura que hayan hecho y lo que leemos nos parece fantástico y sabemos que ese chico o chica no habla con esos términos, no tiene esa claridad para escribir cuando le hemos corregido carpeta y acá en el PDF que nos está mandando la está rompiendo, la descose, bueno, sin ningún problema le podemos decir, bueno, a ver, contame cómo has llegado a producir este contenido puntualmente, ¿sí? Así que, bueno, es decir, son herramientas y tenemos que también ser cautos a la hora de recibir y ponderar, ¿no? el éxito o el fracaso de las actividades que les proponemos desde el punto de vista pedagógico, que es decir, pasar por el tamiz de qué entendiste vos sobre tal cosa y ya en ese caso cualquier resultado que esté presentando, si no lo ha hecho él, pasa a ser algo secundario, ¿no? Bien, pasamos a otra diapositiva. ¿Seguís viendo la pantalla? ¿No hay problema? Sí. Listo. Bueno, los chatbots generativos como Lucía, hay otro que se llama Sisi, hay otro que se llama Marcus, hay varios que son gratuitos, tienen la ventaja de que te escriben textos, no generan fotos ni videos, pero sí te dan texto y se pueden utilizar en la mayoría de los colegios porque utilizan WhatsApp como plataforma y no le hace falta tener crédito para navegar en internet porque solamente se manejan dentro de ese nivel de mensajería y se generan, digamos, esas respuestas, pero siempre ha sido a partir de textos y de información. Los usuarios interactuamos con ellos y ellos van aprendiendo de nosotros porque van registrando nuestras preguntas o nuestras afirmaciones acerca de que si lo que mandó estaba bueno o no, si era pertinente o no para la temática o para la actividad, en fin, etcétera. Y ahí vuelvo a esto, lo distópico. La mayor crítica que le están haciendo ahora aquellos que son detractores de la IA es que todo lo que nosotros escribimos y chateamos con una inteligencia artificial se sube a una nube, pero no sabemos con qué finalidad lo van a usar después con el tiempo, o si subimos algún dato que pueda ser sensible, del tipo que sea, a dónde va a parar. Entonces como que es un terreno, una nebulosa, es como un agujero negro, no sabemos si lo que entra ahí sale después convertido en otra cosa o con qué fin se lo puede utilizar. En fin, creo que son cosas que iremos descubriendo o aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y retomando esto del prompt, nuestra entrada de información en algunas IA va a ser redacción de texto. Otras, por ejemplo, aceptan que vos le mandes un audio y te dice escuchando y al rato te da la respuesta. Ahora han empezado a salir algunas páginas web en donde vos podés subir una foto y le pedís que de la foto te saque un texto o que a partir de la foto te haga una diapositiva, una serie de diapositivas sobre tal temática. Entonces la IA tiene la capacidad de leer, entender la imagen que uno ha subido, un JPG por ejemplo, y después te devuelve, tanto sea un resumen redactado en texto o hay también IA que te permiten pasar de foto a video, de foto a texto o de foto a diapositivas o de foto a esquemas inclusive.
Así que creo que las opciones son muchísimas y nos ayudan. Y ahora te muestro esto, que lo hice poniéndole un poco de humor a la cuestión. A ver, me vuelvo uno arriba para que... Ahí. Si lo vemos así, este menú de un restaurante cualquiera nos puede parecer fantástico, ¿no? Qué ganas de comer unos fideos, a esta hora ya está dando un poquito de hambre, el yogur fresquito porque hemos tenido una tarde acalorada y la miel que sabemos que tiene nutrientes, etcétera. Hagamos de cuenta que cada uno de estos son prompts que estamos poniéndole a la IA, pero si le agregamos al ingrediente principal otras cosas, ¿cómo sale? Fideos con gelatina, todo revuelto, entreverado, o yogur con ketchup, o si le ponemos sal a la miel, y seguramente no va a salir un desastre, ¿sí? Entonces tenemos que ser nosotros mismos, como dominadores del contenido que enseñamos, también tener ese cuidado de que en la instrucción que vayamos poniendo los ingredientes correctos, combinando los datos o las indicaciones de tiempo, lugar, personajes, qué sé yo, políticas, etcétera, que se vayan analizando para que la respuesta sea correcta. Bien, ¿y qué ventaja, esto ya como para ir cerrando, Néstor, qué ventaja tiene ese aprendizaje interactivo y activo que pretendemos desarrollar con nuestras clases utilizando estas herramientas? Mejorar la retención, porque cuando el estudiante está más involucrado en el proceso, está avanzando o retrocediendo con esto de preguntar y repreguntar, como vos decías hace rato, y de esta manera puede recordar más la información que ha ido recibiendo de la IA y haciendo su propio apunte, copiando y pegando si trabaja con un archivo de Word dentro de su teléfono o tablet o netbook, o bien copiando del celular a la carpeta para tener ya ahí su reseña de la información que está encontrando. Favorece el aprendizaje significativo porque se comprende mejor la información. Inclusive cuando nuestras preguntas son erróneas, la respuesta puede contener o no algún tipo de corrección de parte de la IA. Entonces, acá hay una diferencia, una ventaja que nos ofrece la IA en comparación con Google. Porque si yo en Google, por ejemplo, le pregunto ¿cuáles son los ingredientes del mate?, me va a contestar que hierba, azúcar, agua caliente y ya está. En cambio, si yo a la IA le pregunto, ¿al mate le puedo poner jugo de naranja y hielo? Y me va a contestar, sí, sí podés, y en ese caso se llama tereré, que se consume en el litoral argentino, bla, 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 y se va a ir por otro lado. Es decir, tiene una peculiaridad de tener un abanico mucho más amplio de respuestas. En cambio, las que nos da Google o cualquier otro buscador, hace mucho, ¿te acuerdas? Usábamos Yahoo, los somos más grandes. Yahoo nos daba respuestas distintas de las de Google, entonces eso llamaba la atención y servía también como para buscar alguno que otro contenido con cierto nivel de diferencia por ser contenidos quizás más propensos pertinentes para el área educativa. Bueno, y te decía, dentro de ese abanico el joven va a estar encontrando esas posibilidades de chequear él mismo si esto que él entendía era o no cercano a la respuesta que le va dando. Y esto es un poco lo de la intuición que podemos tener frente a un conocimiento nuevo. Yo pienso que esto del mito tiene que ver con la historia esa de Aristóteles y la caverna, por ejemplo. Entonces, cuando yo le pregunte si tiene o no relación el concepto de mito con lo de Aristóteles, la IA será la encargada de ratificar o no si es así, ¿verdad? No sé si estoy hablando... No, te corrijo nada más eso, que es de Platón. Platón, perfecto. Entonces, la IA capaz que me corrige eso, ¿no? O a veces, y eso vale la pena mencionar,
el año pasado, cuando uno trabajaba con el ChatGPT 3.5, alucinaba mucho. ¿Qué quiere decir que alucina? Quiere decir que te da respuestas aparentemente correctas, pero que contienen errores conceptuales. Entonces, el profe, que es el que domina el contenido, me hace la corrección. No es Aristóteles, es Platón. Entonces vos le decías a la IA, che, te has equivocado, la respuesta que vos me has dado dice Aristóteles y en realidad era Platón. Y ahí nomás te da la respuesta, discúlpame, mi equivocación era Platón porque decía tal cosa, y avanza de vuelta con Platón y rectifica. Y en esos errores la IA va recordando y guardando esa información, reconoce en vos esa capacidad de corregirla a ella misma y reconoce su propio error, que eso es también un mérito de los programadores de estos últimos tiempos. Para el alumno también sirve. Entonces podemos aprovechar esta IA y decirles que hagan preguntas erróneas. Nosotros les dictamos una pregunta errónea para que la IA conteste a propósito algo y después le tiramos la idea correcta para que pueda contrastar. Bueno, también estimula la motivación, el alumno sintiéndose participante, interactuando, en cierta manera puede ser que se fascine también con los resultados de estas respuestas. Entonces va encontrando un dinamismo diferente en la clase. No es lo mismo estar sentado 80 minutos sosteniéndose la cara mientras un tipo habla al frente, que estar con el teléfono escribiendo y preguntando y consiguiendo que haya esos cambios. Bien, adaptable a distintos estilos de aprendizaje. Estoy saltándome una, pero por ejemplo en el caso de nuestro instituto hay alumnitos con, por ejemplo, situaciones como autismo. Entonces ya podemos pedirle nosotros previamente en nuestro trabajo en casa, antes de ir a la clase, planificar una actividad que incluya actividades o herramientas o metodologías acorde a ese estilo de aprendizaje que es personalizado, para que no hagamos una misma oferta para distintos alumnos, sino que podamos proponerle recursos que sean acordes a sus capacidades o a sus necesidades individuales. Bueno, hasta acá la charla de hoy, Néstor. Te agradezco mucho de haberte conectado y participado, así que te mando un abrazo. Ya nos estaremos viendo prontamente en el instituto. Dale, che. Bueno, nos vemos, che. Hasta luego, hasta cualquier momento.